Yo con la poesía también hago lo de las palabras confundidas, que también les gusta mucho, y no pretendemos que se la aprenda, ni mucho menos, pues se la aprende. Algunas veces se la aprende, otras pues es más larga o más abstracta y no. Pero bueno, muchas veces, o no les gusta, a veces no aciertas. Luego nos embarcamos en leer Platero y yo, que aquí, bueno, aquí con resultados desiguales, porque pedimos que nos compraran un platero para cada clase para poder leerlo un capítulo al día, digamos, un ratito. Y bueno, creemos que este no ha sido la lectura más adecuada, pero bueno, aprendemos de nuestros errores y el año que viene de hecho, bueno, lo que es alucinante es que los niños se ponen en la asamblea, tú lees el capítulo de Platero y yo, que te cuesta a ti entenderlo, y los niños se quedan, oye, callaos. Pues eso es lo que decía antes, la música de las palabras debe de ser. Pero callaos como si estuvieras contando algo maravilloso, no entienden nada. Teníamos una compañera que dice, yo he tenido que leer 2 veces para entenderlo yo, una vez que los niños se han ido a jugar porque no me había enterado. Pero bueno. Hay unos lotes a disposición de los centros, los viajes de ida y vuelta se llaman, ¿sí? Que la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, os he puesto ahí el enlace, presta a los centros. Tú pagas los portes de cuando vienen y ellos pagan los portes de cuando se van. Entonces, pues digamos, es una manera de enriquecer o de aumentar los escasos fondos de biblioteca que nos encontramos en algunos colegios, ¿no? Entonces, durante un año pues dispones de esos libros. Luego hemos puesto también en marcha un leer juntos, gracias también al apoyo de Carmen, con nuestras familias. Nosotras, bueno, nuestro leer juntos es un poco ecléctico, porque digamos, queríamos compartir tertulias con las familias y queríamos también un poco formar a las familias como lectoras y como futuros asesores de sus hijos en lectura, ¿no? Entonces, como tenemos unas familias... Nuestro centro es un centro complejo. Sí, socialmente un poco flojillo, con mucha inmigración, pues buscamos... mucho desconocimiento del idioma castellano también, entonces ahí también chocamos, porque aunque hay gente muy interesada y pues, les cuesta leer en castellano, lógico, como a nosotros nos costaría leer en polaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, aún así hemos conseguido juntar unas pocas familias que se reúnen con nosotras, con unas cuantas maestras, una vez al mes, más o menos, y como veíamos que hacer la reunión sobre libros de adultos iba a ser muy complicado, pues hemos estado trabajando libros de literatura infantil y juvenil. Algunas veces cuentos, incluso álbumes ilustrados, trabajando la ilustración y tal, ¿no? Sí, nosotros vamos al Centro Coordinador de Bibliotecas y ellos tienen unos lotes, y entonces claro, nosotros tenía que ser coste cero para las familias porque no tienen ni un duro. Entonces, el Centro Coordinador de Bibliotecas nos ofrece unos lotes, y entonces de esos lotes nosotros elegimos, ¿no? Entonces ahora nos dejas 13 volúmenes de Palabras de Caramelo, por ejemplo, que fue con el que Palabras de Caramelo, claro, muy bien. Es un éxito esto, está muy bien, seguro que cada familia se lleva su ejemplar y lo lee en casa, pero claro, había familias que solo tenían hijos en infantil, entonces claro, Palabras de Caramelo, ellos querían también que lo que hacían en el club de lectura sirviera para los niños, directamente en ese momento. Entonces claro, dijimos, bueno, pues vamos a pasar a la vez algún álbum ilustrado de los que tenemos en el colegio, que hemos trabajado y que nos parece interesante que las familias conozcan. Y entonces eso iba itinerante, porque tampoco eran muchas familias, claro, depende también las características del grupo que tengas. Entonces pues poníamos una lista y ellos iban apuntando pues, y se lo iban pasando entre ellos. Entonces en la sesión de tertulia comentábamos el libro del lote que se habían leído como padres o como lectores ellos, y también los álbumes ilustrados que habían estado en las familias y que les habían podido contar a los niños. Y bueno, al principio era solo reunión con los padres, pero luego ya, como éramos pocos y bien avenidos, pues también venían los niños y nos contaban sus impresiones sobre lo que los padres les habían contado y bueno, la verdad es que ha sido muy... Yo os animo que lo intentéis, porque centro más complicado que el nuestro para que vengan padres no creo que tengáis. Y seguramente, pues aunque sean pocos que vengan, hará que por lo menos esas familias vivan la literatura de otra manera y con sus hijos compartan ese momento del cuento, aunque solo sea un ratito al día, etc. Entonces os animo porque ha sido una experiencia bastante buena. Esperamos que al próximo curso continuemos y aumente el grupo. Tampoco mucho. Tampoco demasiado, ¿no? Porque si se nos aumenta demasiado tendremos que hacer varias sesiones y ya no sé dónde vamos a sacar el tiempo. Los lotes son pequeños. Sí. Luego hemos empezado también a hacer un cuentacuentos mensual porque, bueno, yo empecé a contar cuentos en la biblioteca de mi barrio, que no es la del barrio donde trabajo,
Pero claro, todo ese trabajo de selección de cuentos sobre un tema, pues dijimos, oye, pues lo vamos a aprovechar y lo hacemos también en el colegio. Entonces, nos ha servido no solo para, pues a lo mejor en media hora, 3/4 de hora, juntamos a todos los niños en el aula de psicomotricidad y les cuento los cuentos con, pues, con animación, no sé qué, a veces lo hemos contado con disfraces, bueno. No solo que se lleven en su cuerpo pues en un ratico 5 o 6 cuentos, sino que hemos visto que les hemos educado como espectadores, porque la primera vez fue como el caos, sí. Y la siguiente vez, o sea, ya la última vez era como que no se oía respirar a nadie, entonces dices, bueno, que ha sido muy positivo, ¿no? Ya para la biblioteca, que no para el centro, el bibliotecario elabora una guía de los cuentos y de otras recomendaciones, que esto pues también es interesante y también nos sirve a nosotros también para tener un banco de recursos, ¿no? Y luego lo de los libros viajeros, que es una actividad que yo creo que se hace ya en muchos colegios. Nosotros elegimos un tema a principio de curso que puede ser las recetas, lo que me gusta comer, y hay un libro en blanco, cada semana se lo lleva un niño y pues si escribe la receta que más te guste, lo que más te guste comer, invitamos a la familia a que venga y si no está en la receta hecha y disfrutamos de la merienda, mucho mejor. Y también, entonces, yo hice el año pasado, hicimos en mi nivel mi cuento favorito. Entonces, yo sabía que era un tema delicado porque hay muchas familias que no tenían ni un solo cuento en su casa. Entonces, pues bueno, intentamos que fueran, pues bueno, la abuela te cuenta un cuento a lo mejor, o contados, ¿no? Que alguna cosa, algo que te hayan contado. Y sí que conseguimos pues, que la mayoría de las familias colaboraran pues, con cuentos de su pueblo, de su país, etcétera, aunque no fueran físicos. Y otras pues sí trajeron el cuento físico, etcétera, etcétera, pero estuvo muy bien. Y el libro viajero fue y vino y volvió de todas las familias, cosa de la cual tenía serias dudas en algunos casos, pero al final se hizo con todas las familias. Y este año me falta una familia que no sé, pero bueno, creo que he conseguido también con todas. Este año ha sido el libro viajero, el pasaporte. Bueno, era un viaje al país de cada uno y contar lo que quisieran, ¿no? Porque yo tengo múltiples nacionalidades hemos puesto un mapa mundi en trozos y hemos ido pegando ahí, pintando la banderita en cada país y han ido contando pues cada uno lo que ha querido de su país. Como por ejemplo el de las recetas nos servía también para trabajar, yo se lo he utilizado más en 5 años porque nos sirve para trabajar las medidas también. Pues ¿qué has echado para esto? Pues 100 gramos, ¿cuántos 100 gramos? Pues vamos a ver. Pues, y al final de curso, pues cuando hicimos el de las recetas, cuando lo hicimos Carmen y yo, final de curso, pues hicimos una fiesta y trajeron todas las recetas y bueno, pues una cosa muy estación. Sí, nosotras todo va lo mismo. Claro. Y ya está. Oye, que preguntéis lo que queráis. Bueno, eso, os insisto que lo más interesante de esta experiencia está en los materiales, donde tenéis ya todo desarrollado. O sea, tenéis cada cuento con su guión para cada semana, etcétera, etcétera, que solamente tenéis que llegar a imprimir, iros a la clase con el cuento y no hay que pensar mucho más. Luego tenéis sobre todo las lecturas y los libros ya escogidos, que no es que queramos decir que no haya otros mejores quizás, que los hay, seguro. Pero vaya que ya tenéis un trabajo hecho que a nosotros nos ha costado unos años, o sea, no ha sido una cosa de un día. Aunque esto se cuenta en 2 minutos y parece que no tiene ninguna enjundia así importante, pero el organizarse, hacerlo de forma sistemática en el aula, con las semanas, eligiendo las lecturas desde el principio del curso, etcétera, etcétera, es lo que garantiza que se lleve a cabo. Porque el decir, bueno, voy a contar un cuento, bueno, y ya contaré. Se te van pasando los días y a lo mejor ni lo cuentas, ni no sé qué. O sea, si lo tienes estructurado, lo tienes organizado, ya elegidas las lecturas, lo has hablado con tu compañera de nivel, etcétera, etcétera, se hace. Y entonces es cuando verdaderamente ves los frutos al final del curso. Otra cosa muy bonita que os quería contar, pero que no lo hemos hecho en el aula porque nuestra wifi es infumable. Entonces, esto también nos lo contaron en otro curso. Sí. Grabamos a los niños dentro de los códigos QR que han ido contando también aquí. Nosotros grabamos yo en concreto a mis hijas, porque ya digo que en el colegio no lo iba a usar como recurso, contando un cuento o explicando un cuento, lo que sea. Luego subes ese vídeo a YouTube en oculto para que solo lo veas cuando quieren verlo.
generas un código QR, lo pegas en la trasera del libro y digamos que, bueno, las personas que nos contaron esta experiencia ellas tenían, digamos, su biblioteca 2.0 y tenían en la biblioteca un canastillo con los smartphones antiguos que habían recogido de las familias. Entonces los niños, que claro, infantil, no les puedes leer a cada uno el cuento que en ese momento el niño quiere escuchar, pero si ya tienes este trabajo hecho y los niños cogen el smartphone, lo leen el código QR y están oyendo el cuento a la vez que se lo están leyendo. Entonces, esto por ejemplo nos parece una actividad que nos gustaría llevar a cabo en el colegio, que no lo hemos hecho, pero que nos gustaría que, por ejemplo, los alumnos mayores leyeran y se dota de significado la lectura en voz alta. Ellos tienen que leer muy bien para que se les grabe en vídeo, para que luego ese cuento está en infantil y entonces, digamos, una actividad interesante a hacer a nivel de todo el centro, ¿no? Otra era el pegar el código QR en el cuento en el que un niño hacía la crítica. Sí, o sea, un niño decía, este cuento me ha gustado mucho porque tal, o no, este cuento es un rollo, no te lo cojas. Entonces, y yo no se cuento. Sí, ya está. Y pues nada, eso es todo. Eso es lo que os contamos. ¿Queréis preguntar algo? Pues preguntáis. ¿Y tienen hambre? Si es que es una hora intempestiva. Venga. ¿Qué momento del día, por la mañana, por la tarde, dedicáis ese ratito del cuento? Pues sí. Es que depende, porque como somos centro bilingüe, pues estamos un poco, el horario un poco ahí difícil de elegir una franja horaria todos los días. Entonces, no siempre a la misma hora, a veces es por la tarde, también depende, si vas a hacer un mural, pues ya tienes que coger una hora de la plástica, digamos, o una hora que tengas más tiempo. Lo vamos encajando en las programaciones semana a semana, más o menos. Porque depende de cómo... Pero vaya, yo normalmente lo suelo hacer por la tarde, después de comer. Pero vaya. En alguno de todo lo que habéis contado al principio, sí que hacéis referencia que algo lo hacéis en francés. Sí, todas las semanas. Todas las semanas hay una sesión que se hace en francés. Sí, una de ellas. ¿Y el cuento lo cuentan también en francés? Sí, lo traducen o lo compran en francés porque algunos sí que están. Y otros pues los traducen como no tienen demasiada en directo. Suele cambiar según el cuento que sea, pues ellos eligen, no, pues me viene mejor hablar de los personajes, por porque ejemplo, en este momento los personajes... Este lo contó en francés Amalia el otro día, simplemente traduciendo porque tiene muy poquito. Este es un cuento maravilloso porque además hace mucho pensar y tal, pero él lo contó en francés en directo. Y este, sin embargo, por ejemplo, Rosa Caramelo, que también es un cuento antiguo, pero muy bonito, pues este ya tiene más y este sí que lo tienen que preparar y tal, ¿no? Pero vaya, no es tampoco un trabajo ingente, ¿no? Se puede hacer. De hecho, se está haciendo, lo hacemos durante todo el curso y el curso pasado. Pues ahora, que ustedes coman bien. No, antes de acabar, recordar que hay unos códigos QR que hablabais por ahí, sí, para las mejores experiencias. Gracias. Muy bien. Gracias. De hecho, la teníamos a las... Sí, la teníamos a la de... Seguro que la última solo. A ver, yo un poco lo que he dicho, yo creo que lo más importante es el trabajo que está hecho. Que contaste cosas que hemos funcionado, pero por ejemplo, con el... Yo creo que en el hay mucho material. A todos los
las sesiones preparadas. Las poesías, por ejemplo, que compartís también. El plan lector está funcionando y porque no son organizados por lo que te he dicho, que es porque está programado y está hecho, porque si no, la vida te empuja. Está programado Y siendo centro bilingüe, ya está hecho. Porque tienes 8 sesiones que tú no tocas nada. Que luego te ¿qué hago? Lo grupo tal, pero ¿cómo? Pero que un poco, que a veces tampoco la respetando 100%. Sí, yo hay a veces semanas que estás con el villancico de Navidad, con los padres, y esta semana quito cuento. La semana que viene ya la vamos a dramatizar, y ahora vamos a ver qué, vamos a hacer, bueno, yo qué sé. Porque también en función de cómo la clase te das cuenta de que hay algo que... Sí, que tiene la ventosa para levantarla, como cuento motor, que también lo hemos hecho. Sí, vamos a comer. ¿Vos queréis a cenar? ¿Te quedas a cenar? Si nosotros nos pagan la comida en el hotel, ¿nos han dado un vale? No, que es que no sabíamos que para casa no. Bueno, pues hemos hecho también un artículo para la revista. Hasta luego. Claro, después y el bolso. Pero todos buenísimos, ¿eh? Hombre, a ver, esa cada cual es más bueno que otro. Si no te des igual, No, el mío es de diésel, pero bueno. Sí. Que no se caiga desigual sin alma. Oiga, se me olvidó hablar del pan de lectura. Mira, ¿Solo estáis incluyendo lo literario? ¿En el plan lector no estáis incluyendo todo lo demás? No, porque es que acabamos. O sea, ¿A qué te refieres? Pues que en un plan lector no se puede tener en cuenta solo lo literario. En el plan lector, o sea, es que tenemos a hablar, a leer, a escribir. Sí, claro. Para todo y todos los contextos. Yo creo que es el plan lector literario es el más fácil de hacer, no siendo complicado, porque tiene como complicación la selección, que tú me has dicho muy bien, claro. Pero, o sea, tenemos que tener en cuenta cómo leemos en matemáticas, cómo leemos en los libros de conocimiento, cómo ayudamos a extraer la información. Entonces, o sea, que una vez que el plan lector literario lo tengáis bien definido, pues hay que entrar Con las otras cosas. y luego otra cosa que os quería preguntar es, ¿los cuentos están aislados o os habéis planteado que forman parte de esos otros proyectos que lleváis adelante? depende. A veces sí, a veces conseguimos que encaje, que nos encaje. Algo, o sea, y otras veces pues sí que es verdad que Pero a veces ahí queda mucho trabajo por hacer. Pero a veces ni te das cuenta casualmente que voy a hacer este cuento. Ah, pues mira, yo pensaba este Me encaja. para el tema de la paz, por ejemplo, con la limusina. Claro, aunque no haya trabajado. Lo hacemos. La paz en la que parece que... Sí, pero no lo tenemos... Me encaja, A ver, encaja. estamos todavía estamos todavía con editoriales y con que no nos gusta trabajar por proyectos, por el bilingüismo que explicamos en Tú te quedas a comer o te vas al bin. No, a ver, es que no es imposible, no hay nada imposible. Creo que hay que pensar en ello. Claro. Y lo digo porque, por ejemplo, ¿Estamos saliendo? Sí, sí. con el proyecto de matemáticas, yo creo que en eso no vamos a ver. De las láminas...
cuando vengamos para acá por la tarde ya tenemos más días. Porque a vosotras la comida os dijeron o no os dijeron. Sí, Pues bueno, Tenemos los vales eso, ya. que una cosa es que estéis en el hotel, otra que... No, si en el hotel ya no... Espera, Espera, voy a yo quitar los materiales Eso. y entre dos llevamos a casa. Eso. ¿Cuántas cositas he visto yo? Joder, es que lo de los materiales... ¿Qué tal con la de la UNED? Me he hablado con ¿Has ella. visto que ha sido la de Dios? Sí. ¿Lo llevo yo o lo coges tú? Sí, venga, Espera, lo mismo, ahí te va. ayudamos. Y igual si le pedimos una cinta y te quitamos para que no se nos vaya. Ok. No sé si tendrá. Sí, ya lo pedimos. Sí, pues es que ha venido, hola, ¿qué tal amigos? Y digo, ¿me vienes a hablar? Sí, pero que no me voy yo. Ya las tienes a la porque Sí, tengo pues que nada. Sé que las tarjetas las he metido en algún bolso, no sé dónde, pero bueno, si no, cuando no me conecto con el Y teléfono. luego con compis habéis hablado, os han Bueno, dicho. el que está ahí fuera, Sí. con Ay, la sí. rosa Rafi, Sí. De la Universidad de Zaragoza. vamos a hacer una colaboración con la escuela. Más este no juega, más este no juega. Me viene aquí con escribir.
Sí que hay algo a las 4, pero es solo... es una reunión, ¿sabes? O 15 minutos. Entonces, en un cuarto de hora, yo creo que estará el ambiente, eso esperamos, eso queremos conseguir, lo suficientemente caldeado ya para que habléis vosotros, ¿vale? Tenemos una hora y bastante de tiempo. Bueno, ¿qué datos tenemos sobre el asunto? Pues de los el último estudio de la OCDE nos dice que somos de los 38 países, 38 naciones que están ahí en esta estadística, somos el quinto país donde más horas de deberes tienen nuestros chicos. Tienen 6,5 horas semanales de deberes y ha bajado un poquito, que antes pasaban de las 7 horas hace poco. Y como siempre, pues en la cabeza de esa lista está Finlandia con 2,8 y Corea del Sur con 2,9. Los dos primeros de la lista y obtienen mejores resultados los chicos, ¿no? O sea que habrá que preguntarse si hay una relación o no entre más horas de deberes y resultados académicos. Entre los países que tenemos por detrás, que aún tienen más deberes que nosotros, está Polonia, Irlanda, Italia y Rusia. En este mismo estudio encontramos la afirmación de que a partir de 4 horas de deberes a la semana, el efecto de esto sobre el rendimiento escolar es nulo. O sea, si pasan de 4 horas no se ven diferencias efectivas de rendimiento. Más horas de deberes no significan mejora alguna para el sistema educativo en su conjunto. Y según también en este estudio, los deberes, se afirma que los deberes son una carga para los alumnos con desventajas socioeconómicas. Refuerzan la disparidad socioeconómica en los logros de los estudiantes y aumentan la franja entre los ricos y los pobres. Por eso los expertos de la OCDE proponen que se dediquen aulas de estudio en las escuelas y monitores de repaso, en vez de que los deberes los tengan que hacer en casa, porque según el nivel socioeconómico de la familia, pues las posibilidades que van a tener los chicos van a ser diferentes. Y ante todo esto, pues qué posturas tenemos, por ejemplo, desde el mundo educativo. A ver, voy a recordar aquí dos cosillas. Una de ellas es que, lo hablamos muchas veces en las tertulias, de que otros tiempos pasados fueron mejores y no me estoy refiriendo, están lejanos, pero para mí los he vivido, son presentes. Esa época del 75 al 85 fue una década de oro para mí en el magisterio, hasta llegar al punto que en este caso concreto, en este tema que nos ocupa, no me voy a extender en otras cosas, pero en este tema que nos ocupa, el ministro que estaba entonces en el 84 llegó a sacar una ley que prohibía los deberes. O sea, cómo tenía que estar la situación a nivel educativo, a nivel general, social, para que el ministro se atreviera o se obligara a sacar esa ley. Ley que dejó de cumplirse y ha ido pues, a peor, a hacerse cada vez más horas de deberes. Y otro de hecho que sigue siendo relevante es que pues aquí tenemos, lo puse también en un tuit, a nuestros vecinos franceses, que por estos resultados precisamente, también alentados por estos resultados que os he dicho al principio de la OCDE, en el 2012 se pusieron en huelga las familias, los padres, por el exceso de deberes, por la carga inoportuna e ineficiente que significa para las familias y los problemas de estrés que tienen los chicos y
falta de tiempo para jugar, ya iremos viendo todo esto, y para hacer otras cosas. Y dentro del profesorado, pues hay profesorado, creo que los mínimos, que opinan, y he cogido una frase de Irene Balaguer, que es miembro de la Asociación de Mestres Rosa Sensat, que dice: el trabajo se ha de realizar en clase, hacerlo en casa por regla general no es pedagógico. En el otro lado están los profesores que consideran que un poco de tareas en casa ayuda al alumno a gestionar su tiempo, a ser más autónomo, en especial en los centros. Acaban machacando, lo digo por el